El comisionado de Transparencia de Canarias, dependiente del Parlamento Regional, duplicó su actividad del año pasado. Se tramitaron más de 4.000 expedientes. Saludamos ya a Daniel Cerdán, que está al frente de este organismo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, el año pasado se multiplicó por 3 el número de portales de transparencia que ustedes evaluaron. ¿Por qué creció tanto? Pues fundamentalmente creció porque en el año pasado evaluábamos no solamente a los operadores públicos, que son unos 340, sino también a los subvencionados por ayudas del Gobierno en el año anterior, o sea, en 2002 las subvenciones de 2021. Y en 2021 hubo el enorme riego de ayudas COVID a todo el tejido, sobre todo empresarial, también pueden ser ONGs, cualquier tipo de entidad, pero sobre todo fue empresarial, que se repartieron extraordinariamente 1.135 millones de euros, que son muchos euros. Y por lo tanto prácticamente pues pasamos de evaluar a 968 a exactamente 3.161 operadores, es decir, 2.700 privados y 200 de ellos con más de 1 millón de subvención. O sea que no es que han sido de esos 1.075, pues más de 1.000 han sido con subvenciones superiores a los 60.000 euros, que son el paquete importante de reparto. Entonces eso obliga a los operadores a tener que en su página web informar sobre el uso de las ayudas, y eso ha producido, como usted dice, la triplicación del número de evaluaciones este año. Se evaluaron, lo decía usted, 3.161 entidades de las 3.720 censadas. Es un 85%. ¿Qué pasó con el resto? Pues el resto no se ha presentado. El resto, quiero decir, de más de 60.000, porque nosotros no evaluamos a todo el mundo, sino a los que tienen más de 60.000, del Gobierno de Canarias el año pasado, de los cabildos y de los principales ayuntamientos, y el resto pues no ha presentado la declaración y figurará así en el informe que no se ha presentado la declaración, a los efectos de que bueno, eso lo conozca, se publicará, como hicimos el año pasado, todos, absolutamente todos, y en cualquier caso la intervención de fondos tendrá también ahí elementos de juicio para, en cualquier caso, pedirles o no, eso ya depende no de nosotros, que den cuenta en sus portales de web, ¿no? Porque también tiene un apartadito de transparencia, que den cuenta de sus portales web de que usaron el dinero público, pero no solamente la transparencia obliga a las instituciones públicas, obliga a cualquiera que usa el dinero público a partir de una determinada cantidad. ¿Cuáles son los elementos que valoran ustedes para determinar el grado de transparencia? Pues depende del tipo de sujeto. Nosotros tenemos 29 mapas de obligaciones informativas para cada tipo de sujeto obligado, porque no es lo mismo, no obligamos lo mismo a más de 140 obligaciones que tiene el Gobierno de Canarias, que las empresas públicas del Gobierno de Canarias, que pueden estar en 80 o 90, que los cabildos, que los ayuntamientos, que las ONGs, o sea, tenemos una variedad de tipos. Evidentemente hay muchos que, por ejemplo, todas las 98 instituciones principales y algún organismo administrativo de Canarias tienen obligaciones a informar sobre las subvenciones que dan. El resto no dan subvenciones, lo reciben. Es decir, depende de la tipología de la institución, le pedimos entre 60 y 120 obligaciones informativas desde su normativa aplicable, subvenciones que prestan, contrataciones que hacen, plantillas que tienen, normas que han desarrollado o están en trámite, es decir, toda la panoplia de informaciones que por obligación tienen que tener. Sobre lo que no está publicado ni en los portales de transparencia ni en las web de las instituciones, me gusta recordar que los ciudadanos tienen oportunidad de preguntar, ¿no? Sobre cualquier otra cuestión que no vean en los portales. Y en ese sentido yo creo que el año pasado, no tengo los datos, pero por los que presentaron el año anterior, pues se produjeron en Canarias unos 5.000 preguntas, y más o menos una de cada 10, así redondeando, llegó digamos, no obtuvo, seguramente que obtuvo resultados negativos más, pero que recurrieran a la Comisión de Transparencia en reclamación de derecho de acceso para decir, oiga, yo he preguntado y no me han contestado, o me han contestado insuficientemente, pues fueron 577, un 10% más, pero que yo calculo que más o menos son eso, un 10% de los que preguntaron, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, que poco a poco se va abriendo en Canarias la cultura de la transparencia,
y que los ciudadanos pueden, diríamos, muy fácilmente, prácticamente en 5 minutos desde su ordenador, entrando en su ayuntamiento, en su cabildo, en el gobierno de Canarias, en 5 minutos hacer una pregunta y esperar, y en un mes tienen que responder a cualquier cosa que pregunten. Y respecto a esas reclamaciones, ¿qué tipo de información es la que la Administración ha negado con más frecuencia al ciudadano? Bueno, generalmente, en realidad, no es solamente un problema de Canarias, pero prácticamente en casi toda España se está produciendo que de los que nos reclaman, en su 80% es que ni siquiera han respondido. O sea, no es que han pedido una cosa y dice no te la doy porque se aplica este límite o porque tiene protección de datos personales o intereses comerciales o cualquier otro tipo de límite, sino que simplemente no han respondido. Y en general se está apreciando que cada vez más, digamos, no acaba el ciudadano de usar esta herramienta, y los periodistas tampoco. Yo siempre me gusta recordar que los periodistas aparentemente debían ser los primeros, o debíamos, yo soy periodista también, debíamos ser los primeros usuarios de esa herramienta como herramienta diaria, ¿no? Porque no siempre es cómoda y es fácil y es rápida. Y sin embargo no lo es. Quien está creciendo mucho y por eso en su uso son los propios funcionarios, que es una parte importante de la población también, pero que preguntan sobre todo sobre cuestiones de posiciones, cuestiones de ascensos, cuestiones de sueldos, pero y también en un segundo bloque las preguntas sobre contratación. La gente quiere saber la información completa, eso ya más del ámbito de la empresa, quiere saber exactamente el contenido o el proceso de un contrato en concreto, ¿no? Casi el 79% de las 445 reclamaciones admitidas fueron estimadas de alguna manera. Sí. La pregunta es, ¿luego la Administración cumple y acaba aportando esa información al ciudadano? ¿Eso quién lo vigila? Vamos a ver, las leyes de transparencia en general, no solamente la canaria, en general son bastante cojas en la ejecutividad. Prácticamente en todas las comunidades, yo espero que llegue un momento, como yo digo, de la Ley de Transparencia 2.0, que yo creo que va a llegar en estos años. Han empezado Navarra y Valencia. El Estado también está preparando su nueva ley, y espero que refuercen los mecanismos de ejecutividad, como usted dice. Es decir, en este momento nosotros, cuando se queja el ciudadano, volvemos a requerir cumplimiento, pero no tenemos una herramienta que, por ejemplo, como hemos planteado a veces en el propio Parlamento de Canarias, que establezca algunos medios, digamos, más coercitivos, en el sentido, por ejemplo, una multa o algo parecido, que simplemente por la propia existencia de esa posibilidad, seguramente que habría mucha gente que diría, mire, yo prefiero entregar la información que no arriesgarme a una multa. Entonces, eso, que ha empezado a implantarse en algunas comunidades, es lo que espero que más tarde o más temprano llegue a Canarias en la próxima ley, ¿no? Pues Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana, y por cierto, también muchas felicidades por ese premio Patricio Estebanes que le entregaba recientemente la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias, encantado de estar aquí.